Existe un tipo de silencio que no trae paz. Flota en el aire como humo denso, sofocando todo a su alrededor. No es el silencio de la calma, sino el de la estrategia. Un vacío cuidadosamente diseñado para interrumpir el flujo de la verdad y debilitar tu presencia. Hablas, te quejas, expones algo que dolió. Pero del otro lado, no hay respuesta. Solo ojos que parpadean lentamente y una atmósfera que comienza a girar en tu contra. Ese silencio no es vacío. Está lleno de cosas no dichas, pero que pesan como si hubieran sido gritadas. Es una pausa que se convierte en presión. El ambiente cambia. El suelo se mueve sutilmente. Y antes de que lo notes, ya no se trata de lo que dijiste, sino de lo que ella no respondió. La ausencia se transforma en arma, y el malestar cambia de dueño. Entras en un descompaso con tu propio razonamiento. Comienzas a preguntarte si fuiste demasiado duro, si te expresaste mal, si exageraste. El foco de la conversación, antes claro, ahora está borroso. La falta de reacción se convierte en un espejo, donde tus palabras regresan distorsionadas, haciéndote cuestionar la legitimidad de tu propio dolor. Ese tipo de silencio no es descuido, es cálculo. Existe para desestabilizarte, para hacerte llenar los espacios con justificaciones, con disculpas, con intentos de reconciliación que deberían venir del otro lado, pero no vendrán, porque el juego ya cambió antes de que te dieras cuenta, y ahora quien intenta arreglarlo, eres tú. Si alguna vez sentiste que ese silencio te domina, es porque entraste en un terreno donde el discurso deja de ser comunicación y pasa a ser control. Y para quien entiende la fuerza de un silencio bien colocado, hablar se vuelve innecesario. Si este contenido te está resonando, aprovecha ahora para suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda mucho a seguir trayendo reflexiones como esta. Existe un instante casi imperceptible donde todo se invierte. Estás ahí intentando expresar algo legítimo, una frustración, una herida, un malestar acumulado. Hablas con cuidado, a veces incluso con dolor, pero algo cambia en el aire, sutilmente, como un leve desplazamiento de sombras, y de repente, el foco ya no está en tu dolor, está en cómo hablaste, en el tono, en la elección de las palabras, en el momento inadecuado que elegiste para hablar. Es como si una fuerza invisible invirtiera los polos de la situación. Esa persona que como mínimo debería escucharte, ahora se repliega como si estuviera siendo atacada, mira con ojos de juicio, o con una fragilidad fingida, se ofende, cierra la expresión, dice que está siendo injustamente tratada. La narrativa se te escapa de las manos como arena fina, y cuando intentas retenerla, ya es tarde. Ahora estás a la defensiva, justificándote, intentando explicar que no quisiste herir, y lo más perverso, intentando consolar a quien debería estar consolándote a ti. Esa inversión está ensayada, no en un teatro consciente, sino en un instinto moldeado con el tiempo, un mecanismo automático de supervivencia emocional que transforma cualquier crítica en ataque, cualquier queja en violencia simbólica. La verdadera víctima desaparece en medio de la distorsión, y el escenario se reorganiza para un nuevo guión, donde quien siente culpa eres tú. En esos momentos, ni siquiera notas que estás atrapado en una danza cuidadosamente montada. Pasas de querer ser comprendido a necesitar justificarte. Tus palabras pierden fuerza. La escena cambia. El malestar de ella toma el centro, mientras el tuyo se desvanece por los bordes. Y cuando todo termina, no solo no fuiste escuchado, sino que saliste con un peso aún mayor en la espalda. Esa inversión no es casualidad, es un patrón. Un tipo de escudo emocional que no protege, sino que manipula. Y lo más inquietante es que funciona también porque se alimenta de tu sentido de responsabilidad afectiva. El mismo sentido que debería ser valorado, es usado en tu contra. Hay una habilidad sutil, casi invisible, que transforma la vulnerabilidad en ataque. Compartes tu dolor esperando empatía. Revelas un malestar esperando acogida. Pero al hacerlo, percibes algo desconcertante. Tu dolor es devuelto como si fuera una agresión. No importa cuán cuidadoso seas, cuán verdadero parezca tu sentimiento, la respuesta llega como si hubieras cometido un error grave, y lo más confuso, sientes que necesitas disculparte por haberte sentido herido. Ese es el juego de la inversión emocional.
Un mecanismo disfrazado de diálogo. No grita, no acusa directamente, pero esconde entre frases suaves una lógica venenosa. Si estás herido es porque juzgaste demasiado. Si estás decepcionado es porque esperabas demasiado. Si estás frustrado es porque exigiste demasiado. El problema nunca es lo que te pasó. El problema es cómo reaccionaste, cómo sentiste, cómo hablaste. Poco a poco tu dolor pierde legitimidad. Se transforma en señal de debilidad, de exageración, de drama. Comienzas a dudar de tu propia percepción. ¿Realmente fue todo eso? No estaré interpretando mal. La duda se instala como una niebla, y cuanto más intentas explicar, más parece que te estás defendiendo de algo que no debería ser un delito. Sentir. En ese juego, quien invierte la emoción no necesita gritar. Basta con insinuar. Una mirada que se cierra. Una frase como «tú siempre haces esto». Un tono de voz que no coincide con las palabras. Pequeños detalles que arrojan la culpa sobre ti, sin necesidad de decirla. Y cuando intentas señalar lo que está pasando, una vez más, parece que estás exagerando, porque todo fue demasiado sutil para ser probado, pero lo suficientemente fuerte para ser sentido. La perversidad de ese juego está en cómo mina tu confianza interna, porque al transformar tu dolor en acusación, te impide reconocerlo como legítimo, dejas de permitirte sentir, y en ese preciso momento, comienzas a desconectarte de ti mismo. No todo control se presenta con imposición. A veces viene envuelto en palabras suaves, gestos cuidadosos y expresiones que simulan comprensión. Pero hay un detalle escondido entre líneas. Una diferencia sutil entre la empatía genuina y la sensibilidad estratégica. Mientras la primera escucha, la segunda observa para ajustar el comportamiento ajeno. La primera acoge, la segunda reorganiza el juego emocional. Comienzas a notarlo cuando ella parece saber siempre cómo vas a reaccionar, cuando sus palabras llegan con una precisión que te desarma, cuando parece prever tu malestar antes incluso de que lo verbalices, y lo redirige de manera tan delicada que, por un instante, crees estar equivocado por sentir lo que sientes. Es en ese momento cuando el control se infiltra, no como fuerza bruta, sino como fragmentos dispersos de manipulación. Ella puede decir que entiende, pero al final de la frase, siempre hay una sutil corrección de tu versión. Puede reconocer tu dolor, pero inmediatamente después recordará cómo eso también la hiere, equiparando experiencias de manera injusta, o se muestra demasiado frágil para lidiar con tus verdades, creando una especie de veto emocional. Te ves obligado a medir cada sentimiento antes de expresarlo, como si tu dolor necesitara autorización para existir. Esos fragmentos de control son efectivos porque no generan alarma. Al contrario, reconfortan, crean una ilusión de seguridad, de intimidad, de cuidado, y en esa zona de aparente cercanía, bajas defensas que nunca debiste abandonar, empiezas a dudar de tu interpretación de los hechos, a reescribir mentalmente conversaciones, a revisar constantemente tu postura, no por autocrítica, sino por temor a herir una sensibilidad que puede volverse en tu contra en cualquier momento. Así se construye la manipulación más peligrosa, no como grito, sino como suspiro, no como censura, sino como caricia suave, no como confrontación, sino como cuidado estratégico. Y cuando finalmente te das cuenta, ya estás moldeado, pensando primero en cómo se sentirá ella con lo que dices, en lugar de si tú mismo te sientes completo con lo que vives. Existe una capa de comunicación que no necesita sonido. Habita en los espacios entre una frase y otra, en las pausas que se prolongan, en las miradas que se desvían, en las sonrisas que no llegan a los ojos. En ese territorio, lo que no se dice habla más alto que cualquier discurso. Son esas ausencias las que llevan mensajes y moldean comportamientos, porque cuando alguien domina el silencio, controla el ritmo de la conversación, controla tu urgencia, controla incluso cuánto te permites sentir. ¿Alguna vez has notado cómo a veces lo que no se responde duele más que cualquier palabra ofensiva? Cuando dices algo importante y recibes como respuesta solo un silencio prolongado, una mirada vaga o un cambio de tema milimétricamente calculado, una parte de ti entiende: lo que sientes no tiene espacio aquí. Y aún así sigues intentando, porque lo no dicho no cierra la conversación, la prolonga dentro de ti.
Ese tipo de comunicación silenciosa no es pasiva, es activa, meticulosa, diseñada para generar dudas. La ausencia de respuesta te obliga a crear respuestas por tu cuenta. Comienzas a interpretar gestos, a repasar conversaciones, a llenar huecos con hipótesis, y sin darte cuenta, ya estás gastando energía intentando entender qué quiso decir con ese silencio, con ese me da igual, con ese no quiero hablar de esto ahora. Las palabras no dichas crean un laberinto psicológico, un espacio donde la lógica no funciona, donde todo puede interpretarse de varias formas, y ninguna te da certeza. Y en ese ambiente de incertidumbre, ella mantiene el poder, porque quien tiene el control es quien decide cuándo empieza la conversación, cuándo termina y cuándo simplemente se desvanece en el aire. Lo que no se dice te atrapa más que un discurso largo, porque no puedes rebatir el silencio, no puedes confrontar un gesto vago, no hay pruebas, no hay rastro, solo queda el efecto, y ese efecto moldea tu comportamiento. Te hace hablar menos, cuestionar menos, sentir menos, hasta que te conviertes en la versión más silenciosa de ti mismo, para no provocar más silencios en el otro. Hay una forma refinada de manipulación que no niega los hechos, sino que los disuelve. No rechaza la existencia de un problema, sino que enreda los caminos que llevan hasta él. En ese juego, la culpa nunca es de uno solo. Se reparte, se divide en partes iguales, incluso cuando los gestos, los errores y las heridas apuntan en una dirección muy clara, y lentamente aprendes que cada vez que algo sale mal, tú también tienes parte en ello. Siempre. Ese es el núcleo de la culpa compartida. Un concepto que suena justo a primera vista. Después de todo, en toda relación hay dos lados, dos cuerpos, dos historias, pero cuando esa idea se usa como herramienta de distorsión, se convierte en una trampa, porque no importa lo que pase, siempre habrá un detalle en ti que justificará la reacción del otro. Una mirada, una palabra mal puesta, un mal día, siempre habrá un motivo para que tu dolor sea relativizado, y la culpa va tomando forma, como niebla que se adapta al recipiente. A veces llega con frases como, tú también me haces sentir así, o no eres el único que sufre. Otras veces, con recuerdos de errores pasados, usados como escudo para los errores presentes, y así, el foco de la conversación deja de ser lo que sentiste y pasa a ser lo que ambos provocaron, como si el dolor, para ser válido, tuviera que ser unilateral, como si al reconocer que también erraste, automáticamente renunciaras al derecho de haberte sentido herido. Esa lógica es poderosa porque se apoya en tu empatía, en tu deseo de ser justo. Comienzas a aceptar pequeñas culpas para mantener la armonía, luego aceptas culpas mayores para evitar conflictos, y cuando te das cuenta, estás cargando pesos que no te pertenecen, pidiendo perdón por dolores que no causaste, explicándote por reacciones que fueron provocadas en ti. Es en esa inversión donde el control se consolida, cuando la responsabilidad deja de ser un punto de partida para el diálogo y se convierte en un mecanismo de defensa para quien debería escuchar. Porque repartir la culpa no siempre es un gesto de humildad, a veces es una estrategia, una forma de diluir el problema hasta que desaparezca, sin haber sido resuelto de verdad. No toda manipulación es un acto evidente. Muchas veces, se revela en detalles casi invisibles, no en lo que se dice en voz alta, sino en lo que ocurre entre líneas, en los cortes sutiles, en las miradas que se deslizan hacia otro lado justo cuando intentas ser escuchado. Son estas microtácticas de evasión las que poco a poco corroen la estructura de cualquier intento sincero de comunicación. Empiezas a hablar de algo importante, algo que te marcó, que te pesa, pero ella desvía la mirada, cambia de tema, ríe incómoda, o suelta una frase genérica como, ya hablamos de esto, siempre vuelves a lo mismo, o eso ya pasó. Esas palabras no gritan, no atacan, pero funcionan como pequeñas flechas envenenadas. Desvían el curso de la conversación antes de que se profundice. Y con el tiempo desvían también tu voluntad de hablar. Minimizar es otra arma silenciosa. Todo lo que te afecta es tratado como exageración. Lo estás tomando muy personal. No fue para tanto. Eres demasiado sensible. Y cuando esas frases se repiten con frecuencia, no solo dudas de la gravedad de lo que sentiste,
sino que empiezas a dudar de tu propia capacidad de percibir. La realidad se va moldeando alrededor de la visión de ella, y lo que sientes pierde lugar en la narrativa. Pero tal vez la más cruel de estas microtácticas sea la confusión, la manipulación sutil que enreda los hechos, reordena recuerdos, reinterpreta frases. Recuerdas haber dicho algo con claridad, pero ella lo rebate con otra versión, una donde tu habla adquiere matices que no usaste, intenciones que no tuviste, o efectos que no percibiste. Y si insistes, ella afirma con firmeza que así fue como sonó. Y entonces de nuevo retrocedes, no porque estés equivocado, sino porque estás cansado. Esas evasiones emocionales no son errores de comunicación, son sistemas, estrategias creadas para mantener intacta la estructura de poder, sin necesidad de confrontación directa. Porque si todo se desvía, se minimiza o se confunde, nada puede resolverse. Y en un espacio donde nada se resuelve, quien domina la confusión mantiene el control. En algunas relaciones se instala un desequilibrio silencioso, casi imperceptible al principio, pero que con el tiempo se convierte en la regla oculta de toda interacción. Es la lógica invisible de que el malestar de ella siempre pesa más que el tuyo, tiene más urgencia, más derecho a existir, más protección a su alrededor. Mientras tus dolores se pausan, se explican, se justifican, los de ella son sagrados, intocables, incuestionables. Basta un movimiento tuyo para que la balanza se incline. Si alzas la voz, eres agresivo. Si callas, eres distante. Si te quejas, eres ingrato. Pero cuando es ella quien se aleja, explota o guarda silencio, eso se lee como sensibilidad, como intensidad emocional, como traumas no resueltos. Y entonces la responsabilidad de contener el daño, una vez más, recae sobre ti. Porque si ella se cerró, eres tú quien debe entender. Si ella lloró, eres tú quien debe consolar. Si ella huyó, eres tú quien debe buscar. Con el tiempo, aprendes a moldearte a su estado de ánimo, a medir las palabras antes de hablar, a prepararte emocionalmente para ser amable, incluso cuando estás herido, a soportar ser ignorado para no generar un conflicto mayor. Y esa adaptación constante se convierte en un ritual diario de borrado. No te das cuenta de que estás desapareciendo, solo sientes que estás cansado todo el tiempo. La dinámica es silenciosa, pero devastadora, porque el problema no está en validar lo que ella siente. El problema está en invalidar lo que tú sientes, lo que tú vives, lo que tú necesitas. Es una matemática afectiva desigual, donde el sufrimiento de uno se convierte en prioridad y el del otro en obstáculo. Y en ese escenario, cualquier intento de equilibrio suena como egoísmo, como frialdad, como falta de respeto. El papel de cuidador emocional se vuelve obligatorio, y tu propio cuidado se convierte en un lujo al que nunca tienes tiempo de acceder. Cuando el malestar de alguien vale más que el tuyo, la relación ya no es intercambio, es obediencia emocional. Y cada vez que renuncias a escucharte para evitar el malestar de ella, entregas un pedazo de tu identidad, hasta que lo que queda es solo la versión moldeada para no incomodar. Nadie nace sabiendo manipular. Es un arte aprendido en silencio, muchas veces desde la infancia, cuando las palabras hieren más que los gritos y los afectos vienen con condiciones ocultas. Manipular no requiere maldad, requiere supervivencia. Y por eso en muchos casos ella también es víctima de lo que hoy reproduce. Su manipulación pudo haber nacido del dolor, pero aún así, se convirtió en un arma. Tal vez creció en un entorno donde decir la verdad generaba castigo, donde el amor iba y venía según el desempeño emocional, donde había que moldearse para ser aceptada, ocultar debilidades para no ser atacada, invertir palabras para protegerse. Poco a poco, aprendió que el control era la única forma de seguridad, que dominar el ritmo de las emociones era una manera de evitar el colapso. Y entonces, incluso sin darse cuenta, se volvió experta en desviar, en proteger su propia imagen, en invertir narrativas, no para herir, sino para no ser herida. El problema es que ese mecanismo, cuando se traslada a las relaciones íntimas, destruye lo más valioso, la honestidad afectiva. Y quien convive con alguien así empieza a sentir, sin saber por qué, que siempre está caminando sobre cristales rotos, siempre teniendo que probar que no es una amenaza. Empiezas a notar que algo anda mal, pero dudas por su pasado. Piensas, ¿es así por lo que vivió? No sabe comunicarse de otra forma.
Y ahí es donde el juego cambia, porque ahora no solo aceptas la manipulación, la proteges, la justificas, te colocas en el papel de salvador, creyendo que el amor puede curar lo que ella no quiere siquiera ver. Pero hay un límite entre la empatía y el abandono de uno mismo. Comprender el pasado de alguien no puede ser una excusa para borrar tu presente. No toda herida justifica repetir el dolor. No todo trauma es un pasaporte para herir a quien vino después. Porque lo que se aprendió puede desaprenderse, pero solo cuando hay conciencia. Y si ella aún no ha visto su reflejo en el espejo, tal vez sea porque tú estás de pie, entre ella y el cristal. Hay momentos en que hablas y sientes que te están escuchando, pero algo en el aire sigue extraño. La respuesta es demasiado rápida, demasiado pulida o demasiado vaga, como si hubiera escucha, pero sin profundidad. El sonido de tus palabras resuena en el espacio, pero no encuentra un cuerpo que las reciba. Y entonces surge la duda: ¿realmente te escucha? ¿O solo te observa mientras habla consigo misma? Estar presente no es lo mismo que estar disponible. Hay personas que se mantienen ahí frente a ti mirándote a los ojos, respondiendo con frases aparentemente correctas, pero cuya atención está en otro lugar. Y ese otro lugar es ella misma, porque cada palabra tuya es filtrada, decodificada, reordenada según lo que ella quiere mantener intacto, su narrativa, su papel, su versión, y tú te conviertes en escenario. Estás ahí para que ella pueda reconocerse, protegerse, reafirmarse. Lo que sientes se vuelve accesorio. Lo que piensas se vuelve ruido. Lo que intentas construir se convierte en un telón de fondo para que ella continúe la historia que escribió sola, mucho antes de que llegaras. Y cada vez que intentas romper ese guión, ella reescribe tus gestos con palabras nuevas, que ella misma elige, que ella misma entiende y que tú no dijiste. Es en ese lugar donde la escucha se convierte en una actuación, un teatro donde el diálogo existe solo para mantener la apariencia de reciprocidad. Pero en la práctica estás hablando con una pared bien decorada, una presencia estética, un reflejo donde solo existes mientras no amenaces el enfoque de la cámara, porque en el fondo no hay interés en lo que dices, hay interés en mantener el control sobre lo que tu habla representa. Y por eso, incluso después de conversaciones largas, sales cansado, vacío, con la sensación de que hablaste demasiado y fuiste comprendido muy poco, porque lo que ella absorbe no es tu contenido. Es lo que puede hacer con él: adaptarlo, distorsionarlo, ignorarlo, usarlo, transformar tu habla en un punto más de refuerzo para el papel que decidió desempeñar. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya notaste que este tipo de reflexión es difícil de encontrar por ahí. Entonces, si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido, aprovecha ahora para suscribirte al canal y darle like a este video. Eso nos ayuda a mantener esta conversación viva. Al final, toda esta danza silenciosa, las inversiones, los silencios, las evasiones, los juegos, no sobreviviría si no encontrara a alguien dispuesto a bailar junto. Y eso no es culpa, es código. Es historia no resuelta, es una herida antigua que aún late. Porque aceptar vivir donde tu dolor no cabe, donde tu voz no tiene eco, donde tu presencia es tolerada pero no acogida, exige una desconexión profunda con tu propia verdad. Quedarte en esa posición, incluso viendo las distorsiones, revela un patrón, tal vez aprendido, tal vez heredado, tal vez repetido, un patrón de silenciarte a ti mismo en nombre de la paz, de proteger al otro en lugar de protegerte a ti, de explicarte demasiado, de achicarte para caber, de soportar el malestar, con la esperanza de que un día tal vez eso cambie. Pero lo que está repetido no cambia, a menos que tú cambies primero. Esta dinámica dice mucho sobre ella, sí, sobre los mecanismos que desarrolló, sobre las defensas que no abandonó, pero dice aún más sobre lo que tú has aceptado como normal, sobre lo que consideras amor, sobre lo que aprendiste a llamar conexión. Porque cuando el afecto viene siempre acompañado de duda, culpa, tensión o autoanulación, no es amor lo que se ofrece. Es dependencia disfrazada de vínculo. Y aquí tal vez está la elección más difícil: seguir negociando migajas en nombre de una cercanía tóxica o romper el ciclo. Y romper ese ciclo no se trata de confrontar al otro, se trata de reconectarte contigo mismo.
de escuchar lo que sientes sin pedir permiso, de validar tu dolor sin necesitar que nadie lo acepte, de recordar que presencia no significa reciprocidad y que el amor verdadero nunca te pide que desaparezcas poco a poco. Y si esta reflexión te hizo ver algo diferente hoy, quédate por aquí. Hay más videos apareciendo en la pantalla ahora, y uno de ellos podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en silencio.